Hola y bienvenido al podcast de la comunidad cristiana Fortaleza de Sion. En el día de hoy estaremos viendo el episodio 5 de la serie Cristo en la Cruz, el episodio final, titulado Nuestro Sustituto Sufriente. Te invitamos a compartir este audio con todos tus amigos y familiares. Entonces, llegamos hoy al último episodio que tiene por título Nuestro Sustituto Sufriente. Nuestro Sustituto Sufriente. Y quiero comenzar yendo al pasaje que el autor toma como base y es Primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lo voy a leer en otra versión diferente a la Valera. Dice así: porque también Cristo, el Mesías, murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios Padre, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y quiero que nos quedemos con esa primera frase, esas primeras dos frases, porque también Cristo murió una sola vez por nuestros pecados. Y quisiera comenzar diciendo que Dios es justo. No hay injusticia en Dios. No hay injusticia. Y como diría un teólogo que sigo y que me encanta, ya él falleció hace muchos años, pero él decía: no hay injusticia en Dios, hay misericordia. Y muchos quieren a la misericordia de Dios decirle que eso es injusticia, y no lo es. Porque la misericordia es algo que se da gratuitamente, no es algo que se deba. Y lo estaremos ahondando un poquito más. Entonces podemos decir a raíz del texto que Jesús, el Mesías, el Cristo es justo, de que Dios es justo. Y un Dios que es justo castiga el pecado. No deja pecado sin castigo. Una gran pregunta que se nos hace en otro pasaje, en Romanos 3:26, es: ¿cómo puede Dios ser justo y a la vez ser el que justifica al pecador? ¿Cómo un Dios que es justo puede justificar a alguien que ha hecho algo malo? Esa es la gran pregunta, y las religiones falsas procuran contestar esta pregunta, pero terminan fracasando. Y es ahí donde a veces salen los ateos, los agnósticos y muchos contrarios a decir: pero es que tu Dios es injusto, porque no castiga la maldad. Y de hecho, y nosotros a veces lo decimos: no, Dios es quien va a juzgar, déjenselo a Dios. Y a veces están las dos partes, ¿cierto? La parte de las personas que dicen: no me juzgues, Dios me juzga. Y yo a veces le digo: no te da miedo que Dios te juzgue. Y está la otra parte en la que esperan que ese Dios justo, el día que va a hacer justicia, tenga misericordia. Hay muchos que esperan es de Dios, el día que va a emitir un juicio, más bien haga misericordia. Y ahí les recuerdo que hace unos domingos atrás hablábamos de dos deudores, ¿cierto? Hablábamos de dos deudores en donde el rey emitía misericordia al principio, ¿no? Después le tocó emitir lo que tenía que haber emitido en un principio: juicio. ¿Será que la misericordia que Dios había extendido era injusta? No, era misericordia, era compasión. Extendió libremente de su poder. Él dijo: no voy a hacer justicia contigo, te voy a perdonar la deuda. Listo. Pero después, habiendo sucedido aquello, Dios dijo: ok, tú
¿Te crees justo? Muy bien, vamos a usar tu propia justicia para aplicarla en ti, porque no tuviste la misericordia que yo tuve. Es interesante eso. El pagano, el pobre pagano, cree que ha encontrado la respuesta a esta solución de la justicia propia, creyendo que es por sus propios méritos. Habemos muchos que creemos que iremos al cielo es por nuestros méritos. Y la Biblia es contundente, y vamos a ahondar en eso, en decirnos: no es por ti, no es por ti, no es por tus méritos. Ahora, hay una teología también que ha surgido que es muy fría y hasta especulativa. Llega a forzar el texto bíblico con tal de hacer que el evangelio suene algo más cómodo para nosotros, suene más bonito, y procura ignorar esta pregunta que les acababa de hacer: ¿cómo puede Dios ser justo y a la vez justificar al impío? Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos que se burlan de la doctrina de la expiación y rechazan la idea de un sacrificio. Hay muchos que golpean fuertemente estas doctrinas que estamos enseñando. Son doctrinas, son enseñanzas bases que debemos de tener en cuenta, que la Biblia enseña y que algunos teólogos, algunos estudiosos de la Biblia, por sonar más agradable, de alguna manera han empezado a venderla, han empezado a suavizarla con tal de agradar a las personas. Pero el sistema que niega la doctrina de la expiación por la sangre de Cristo, el sistema de filosofía, de teología que niega que la sangre de Cristo nos compra, es un sistema dañino, y yo diría que hasta satánico. Miren, está claramente estampado en la naturaleza de Dios que todo ser humano en su conciencia tiene la ansia de obtener una respuesta a la pregunta que acabo de hacerles: ¿cómo puede el Dios justo perdonarme con justicia a mí que soy pecador? Si esa pregunta no se contesta de manera que se vea cómo Dios puede salvar y a la vez mantener su justicia, entonces apague y vámonos. No podríamos estar ni siquiera dándonos aquí la oportunidad de estudiar la palabra, porque esto que estamos aprendiendo durante todo este mes y pico que llevamos tiene que ver con la centralidad del evangelio. No es otra cosa. No les estoy hablando de doctrinas que pueden ser secundarias. Estoy hablando de algo que es central en lo que creemos y que de eso depende nuestra salvación de manera directa. De manera directa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante eso? Ante eso, que esas personas que están insistiendo con esas cosas, resistirlas, resistir esas tendencias, resistir esas cosas que a veces están allí, que suenan bonitas, pero que no son lo que Dios ha enseñado y que finalmente nos pueden convertir en hipócritas, en hijos del infierno, como lo hacían los fariseos en su tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primera de Corintios 2:2, predicar con más fervor, predicar con más constancia a Jesucristo y a este crucificado. Ese es nuestro mensaje. Y la manera más rápida de acabar con el error es proclamando la verdad. El modo más fácil de extinguir la falsedad es defender y demostrar fuertemente la verdad. Reprender y protestar no es tan eficaz en hacer frente al error como lo es la proclamación clara de la verdad de Jesús. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en esta noche. Entonces, permítanme predicar acerca de la doctrina de nuestro sustituto sufriente.
que es la respuesta, esta es la respuesta a esa pregunta que les acabo de hacer. ¿Cómo Dios, siendo justo, justifica al pecador? ¿Cómo puede haber una justicia completa y una misericordia completa sin que las dos se eclipsen? ¿Cómo puede Dios, en medio de esta situación, no ser un Dios injusto? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo puede Dios no volverse alguien injusto? Entonces vamos a ver tres cositas. La primera, vamos a hablar de la persona que es nuestro sustituto sufriente. Vamos a hablar de Jesús. Así que vamos a mirar por unos momentos la naturaleza de Jesús. Jesús, mis hermanos, es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Y no pudiéramos, hay muchas personas que usan que es 100% hombre y 100% Dios, pero eso suena hasta raro. Porque si es 100%, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué? 200%. Entonces mejor decimos es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Cristo Jesús, quien sufrió en lugar de su pueblo escogido, era un hombre. Y vamos a tocar un poco al respecto. Era un hombre en la sustancia de ¿quién? Según la sustancia de su madre, de María. Compartió toda debilidad humana y en todo sentido, con excepción del pecado, era también tentado, igual que nosotros. Y eso lo vemos en algunos pasajes de la Escritura. Fue tentado, sí es cierto. Fue hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, como le dijo Adán a Eva. Era el hombre perfecto, el único en quien nunca hubo pecado. No había pecado en su naturaleza. Era sin mancha y sin contaminación, como también nos habla Pedro ahí en el primer capítulo de esta carta que estamos haciendo énfasis, en el versículo 19, que dice: sino que con su sangre preciosa como la de un cordero, sin tacha y sin mancha. Ese era Jesús, concebido de manera milagrosa. No compartió en ningún grado esa transgresión que todos traemos por ser hijos de Adán. Porque todos nacemos, como dice el salmista, en pecado. Y no es porque el pecado sea el acto sexual, como algunos piensan y creen y profesan. Y de hecho, ayer precisamente hacía la aclaración con unas chicas de Paz del Norte. Porque para algunos les habían dicho que el pecado original era que el hombre había estado con su esposa de manera sexual. Y yo les hablaba acerca de que cuando Dios crea al hombre y le da la potestad de dominar la tierra, también le dice: multiplícate. ¿Y cómo lo iban a hacer si no iba eso implicado? Pero eso es tema para otra ocasión, ¿cierto? Entonces, Jesucristo nació sin pecado, sin esa célula de maldad, sin esa raíz de maldad con la cual todos sí nacemos, a causa del pecado de nuestros antepasados. Cristo no recibió nada de ese pecado imputado en la raza de Adán. Cristo nunca cayó en Adán. Era la simiente de esa mujer prometida ya, pero no fue hecho de la costilla del hombre. Cristo nunca pecó. Por naturaleza no era en ningún sentido partícipe del pecado de Adán. Aunque por su pueblo, por su iglesia, Jesús cargó con la transgresión de Adán. Y lo hizo inmediatamente. Él mismo era originalmente, sin sombra de mancha, el inmaculado, el perfecto Cordero Pascual.
y lo podemos mirar. Vamos a mirar dos pasajes. Uno es Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, verso 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y hay otro pasaje que podemos también visitar, que está en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Nos está hablando Pablo y le está diciendo a la iglesia: miren, iglesia, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. Cristo, el que nunca pecó, el que nunca vio pecado, aunque fue tentado, cargó con nuestro pecado. Así que la vida de Cristo Jesús como hombre fue sin culpa en todos los sentidos. Su mirada nunca mostró furia vil, ni de su boca salió jamás un engaño. Su mente pura nunca imaginó un pecado, y los destellos de Satanás, que a veces caían como fuego, eran apagados como en un océano, para siempre. Satanás tuvo que irse porque no pudo hacerlo caer. Se mantuvo invencible e invulnerable hasta el final. Y no solo no pecó Cristo, sino que era imposible también que lo hiciera. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, no conoció pecado. Así que no tuvo la experiencia de pecar. Le era extraño el pecado. El pecado no tenía efecto en él. Pero aún así, sufrió las humillaciones más profundas. Y el dolor que jamás expresó, nosotros nunca lo podremos conocer. Los sufrimientos de Jesús, esos padecimientos que ahora en un momento relataremos, tuvieron el suficiente poder para bendecir a mucho pueblo, a muchos de nosotros. Puesto que para Él no eran necesarios, Él no tenía que morir por Él mismo. Él vivió una vida perfecta para morir por otros. Todos sus sufrimientos eran por amor a su pueblo. El sufrir, el sangrar, el morir, era para asegurar la salvación de sus escogidos. Nuestras almas entonces ahora pueden confiar totalmente en ese hombre llamado Jesús, ese hombre perfecto. Ahora, también debemos recordar su otra parte. Cristo era verdaderamente hombre, pero también era verdaderamente Dios. Y tenemos que creer esto, y tenemos que enseñar esto, que la humanidad perfecta de Cristo no rebajaba su deidad perfecta. Su divinidad era pura, Él era infinito, y lo dijo en varias ocasiones, tanto a sus discípulos como a los fariseos. Él era verdadero Dios y poseía todos los atributos de Dios. Así que el que fue colgado en la cruz fue Dios mismo. Y por unas noches podemos decir que Dios murió. El infinito Dios, el eterno Dios, el inmortal, murió humanamente unos instantes en la tierra.
El mismo verbo que cargó nuestros pecados en su cuerpo allí en el madero, fue aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas en el principio, según Juan 1:3. Entonces, si todos los hombres que jamás han vivido y todos los ángeles que existen se hubieran juntado y se hubieran esforzado a lo largo de toda la eternidad para hacer un sacrificio que fuera propiciación por los pecados, téngalo por seguro que no llegarían ni a los tobillos del sacrificio de Jesús. Ni aún si se sacrificaran ángeles, no llegarían a la medida de Jesús. Así que tenemos que contar con un sacrificio divino, y qué gozo saber que lo tenemos. Era necesario que, así como fue de grave el pecado que fue cometido, así como la cantidad de pecados que fueron cometidos, porque Cristo no murió solamente por los pecados hasta el momento en que Él vino. Él murió por los de todos los que vendríamos después. Así que tenemos que creer esto y gracias al Señor tenemos este privilegio. Así que en cuanto a los que no creen en la deidad de Jesús, pues no podemos hacer mayor cosa, ¿no? Dejémoslo que sigan su camino, insistámosles a que vuelvan, pero recordemos que quien hace la obra igual es el Señor. Nosotros solamente compartimos y les damos del amor que hemos recibido de Él, pero debemos ocuparnos en predicar y enseñar de nuestro Señor y Salvador Jesús, y que en un alma pueda descansar por la eternidad. De hecho, como ya decía, hay muchos incluso teólogos, predicadores, que enseñan otra cosa, otro evangelio. Y le invito a que mire un momento la carta de los Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7. Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7. Dice Pablo: me sorprendo de que tan pronto ustedes hayan desertado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo aclara que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mis hermanos, ahí Pablo estaba haciendo un ataque fuerte, porque habían cristianos que empezaron a agregarle a la obra de Jesús las obras de las personas. Miren, aquí quiero aprovechar esto para aclarar: nosotros no somos salvos porque usted se bautice. De hecho, Judas se bautizó y traicionó al Señor y no fue restaurado. Usted no se salva porque usted venga aquí a la iglesia, al estudio bíblico y al martes de oración y toda la semana se la pase aquí. No. Todas esas cosas las hacemos por amor, por obediencia. Pero la obra de Jesús es la única manera de nosotros salvarnos, de poner toda nuestra fe y confianza en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, todas esas otras cosas vienen por obediencia, pero no son el motivo de nuestra salvación. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo le toca defender y decir:
Hay personas que vienen con un supuesto otro evangelio, pero no es otro evangelio, es que están pervirtiendo, dañando, contaminando el que ya está, agregándole obras humanas, tareas humanas, que en este caso, ¿cuáles eran? Que todos los hombres tenían que ser circuncidados. Si no era circuncidado, entonces no era salvo en esa época. Y otras cosas más que les invito a leer Gálatas para que las puedan conocer. Ahora, jamás podemos renunciar a nuestra creencia en la divinidad y deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ni podemos tener comunión con aquellos que rechazan esa bendita verdad. Y eso lo puede usted revisar en Efesios capítulo 5, verso 11. Así que la invitación es que nos pongamos al pie de la cruz del Calvario, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo allí colgado y recordemos que su cuerpo sangrante por el acuerdo hecho con la deidad y esas heridas suyas y esa sangre que fluye de sus heridas, su costado traspasado, sucedieron en unión con la naturaleza del Dios viviente. Ahí no solamente estaba crucificado Jesús en su cuerpo mortal, el de hombre. Hay quienes dicen que la divinidad de Jesús se fue en ese momento. No, la divinidad de Jesús también estaba ahí, siendo traspasada. El mérito infinito de la deidad, entonces ahora es impartido a los sufrimientos de su humanidad. Así que ni los pecados de ustedes ni de los míos pueden jamás exceder el mérito de la sangre preciosa de Cristo. Si nuestros pecados son tan altos como las montañas, el océano es la sangre de Jesús para nuestro perdón. Y no estoy hablando del océano que usted ve, estoy hablando del océano como en la época de Noé, que subió por encima de las montañas más altas. Aunque nuestras iniquidades puedan ser tenebrosas, duras, amargas, su muerte fue más amarga y más cruel y más tenebrosa. Y la negra amargura de su muerte ha quitado lo negro y amargo de nuestros pecados. Por tanto, Jesús puede también salvar perpetuamente, eternamente, a todos los que se acercan y buscan a Dios. Así que la invitación para nosotros que algunos ya somos cristianos y para todos los que aún son impíos o pecadores o que no han todavía puesto su fe en Jesús, a todos la invitación es a poner nuestros ojos en Cristo. Esa es la invitación, de que hay poder en su sangre para lavar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Si aquí hubiera un asesino, Cristo murió por él. Si aquí hubiera un ladrón, Cristo murió por él. Un hipócrita, Cristo murió por él. Alguien que le pega a su mujer, también Cristo murió por él. Alguien que abusó de un menor también tiene la oportunidad de salvación. Así de grande es el poder de la sangre de Jesús. Nada puede entonces resistir la obra de la cruz, y ante la cruz de Cristo toda muralla, toda condenación debe caer. Así que necesitamos confiar más en la cruz de Jesús para realmente tener eso que Él llama: vengan a mí y tendrán descanso para sus almas. Hay quienes vivimos vidas amargadas porque creemos que nuestros pecados son más grandes que la obra de Jesús. Y no es así. Es todo lo contrario.
La obra de Cristo sobrepasa todos nuestros pecados y lo que Él hizo es más grande que cualquier ofensa que podamos cometer a Dios. Pero ¿qué pasa? Que solo es aplicable a todo el que cree en Jesús. Ahí la gran diferencia. Ahora, en segundo lugar, quiero que ahondemos un poco en lo que Cristo sufrió, en lo que Cristo como hombre y como Dios sufrió. Contemplemos por unos instantes el sufrimiento de nuestro sustituto, ¿no? Miremos en más detalle lo que Él hizo por nosotros. Y si usted tal vez se vio algún día La Pasión de Cristo, la de Mel Gibson, que fue tan famosa en su época, les recuerdo que esa es una película que es muy cercana a lo que realmente pasó. No se acerca todavía, pero es mucho más de lo que otras podían representar. Y vamos a intentar hacerlo por unos instantes. Quiero, antes de profundizar, quiero recordarles lo que estamos leyendo. Primera de Pedro 3:18. Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por nuestros pecados. Él sufrió para redimir a todos los que creen por la fe en Él. Entonces, empecemos recordando esa noche en Getsemaní, cuando agobiado transpiraba Jesús por nosotros sudor y algunos dirían que sangre también, ¿no? Su sangre corría velozmente por sus venas hasta que finalmente se saturó y salía por sus poros. Entonces su cabeza, su cabello, sus ropas debían lucir bastante ensangrentadas, ¿no les parece? Jesús entonces desde ese momento vestía una túnica de color carmesí, como el color de su sangre, y así continuó su lucha, ¿no?, de obediencia al Padre. Con su alma agobiada y como él mismo decía, estoy triste hasta la muerte, para vencer por su pueblo y sufrir la ira de Dios por sus pecados. Con nuevas fuerzas se levantó de su lugar de oración, donde había estado clamando al Padre, y marchó decidido a cumplir su misión. Dijo, bueno, ya vienen los que me van a entregar. Vamos, párense. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Cuando llegaron estos hombres, en primer lugar fue traicionado por uno de sus amigos, quien hace unos instantes atrás estaba metiendo la mano en el mismo plato para comer, en quien había confiado las ofrendas de su ministerio. Judas era el del dinero. Así que recuerda que tú has podido ser abandonado tal vez por tu mejor amigo cuando más lo necesitabas. Tú tal vez has conocido el incumplimiento de una promesa o el amor fingido convertido ahora en odio y recelo. Pudiste tal vez saborear un poco eso que Jesús también sufrió. La tremenda tristeza que sintió nuestro Redentor cuando Judas con un beso lo traicionó. Entonces, ¿qué pasó? Estos hombres apresuradamente tomaron a Jesús, quien se entregó, y lo llevaron a Anás, a Caifás. Luego en el día lo llevaron de Pilato, donde Pilato para Herodes, otra vez donde Pilato, donde fue acusado de sedición, ¿no?, por decir que él era el rey de los judíos. El rey de reyes estaba siendo un sedicioso, condenado por decir la verdad. Lo acusaron de blasfemo, como si Dios pudiera blasfemar.
no pudieron encontrar testigos en su contra, ¿saben? Aparecieron unos allí, pero era para decir cosas allí que hasta se confundían entre ellos. Pero allí estaba el perfecto hombre, el Hijo de Dios, siendo acusado de calumnia por hombres que no eran dignos ni de que se les escupiera. Entonces condenaron al inocente, se burlaron de él, se rieron en su cara, remedaron de su majestad y hostigaron su santidad. Fue entregado a la misericordia de los soldados romanos. ¿Y qué hicieron estos? Lo colocaron en una silla para burlarse de que era un rey, de que era un trono. No acababan de darle latigazos en la espalda, sino hasta que sus huesos se fueron expuestos. Lo coronaron con espinas. Lo vistieron con una vieja túnica púrpura para burlarse y lo ridiculizaron como si fuera un rey impostor. Y como cetro le dieron un junco y para homenajearlo lo escupieron y lo golpearon. Fue el escarnio que proferían los labios burlones de sus detractores, su último beso antes de partir. En lugar de postrarse delante de él como su rey, le vendaron los ojos, le golpeaban en el rostro y le preguntaban, ¿quién fue? ¿Será que hubo alguna vez algún sufrimiento como el tuyo, oh Rey de dolores, despreciado por tus propios súbditos? Tú que les diste el aliento, que has recibido en retorno profanidades y violencia. Mis hermanos, Jesús nos había dado vida, les dio vida a ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Al autor de sus vidas se burlaron, lo golpearon, hasta que finalmente lo mataron. Jesús es llevado al Calvario, esclavado en la cruz por manos crueles y malvadas. ¿Y qué hacían la chusma, la gente? Simplemente se burlaban de sus sufrimientos. Su alma sufría una agonía que no podemos imaginarnos. Desde lo alto llegan las olas crecientes de la ira del Todopoderoso contra nuestros pecados. Apenas está empezando el sufrimiento real. No era comparado el sufrimiento de lo que había padecido hasta este momento. Cuando empiezan a oscurecerse el día y empieza el Dios Padre a descargar la ira sobre su propio Hijo, una ira que debía caer sobre tú y yo. Escucha con atención ese grito espantoso y desgarrador de Jesús que dice en Mateo 27:16. ¿Se acuerdan? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parece ser la suma de todo el dolor, la tristeza y el sufrimiento en una sola expresión. Como un lago enorme que recibe el torrente de muchos ríos, de manera semejante, aquella frase parece expresar todas las aflicciones de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Finalmente, Jesús inclina su cabeza y entrega su espíritu. En un tremendo trago de amor, el Señor ha cancelado la destrucción de todos nosotros, de todos sus escogidos, de su pueblo amado. Jesús ha sufrido todo lo que su pueblo debió haber sufrido. Entregó el pago completo por todos nuestros pecados a la justicia de Dios. Ha realizado por nosotros una expiación total.
Creyente, hermano mío, qué gozo debe ser para nosotros pensar que esa expiación perfecta fue lograda, ya fue pagada por nosotros. Debe ser un gozo saber que ya mi deuda está cancelada. Mi deuda está cancelada. Gloria a Dios. Si hubo un pecador por el cual Cristo no sufriera en la cruz, o un solo pensamiento de uno de los suyos que no llevara, no podríamos ser salvos. Pero Él pagó por todas y cada una de las transgresiones, de los pecados, de las fallas de su pueblo, y puso fin a todos sus pecados y sus consecuencias. Él ha obedecido cada pequeño detalle de la ley de Dios, al igual que las grandes exigencias de la misma. Y no solamente obedeció, sino que magnificó la ley y la ha hecho honorable. Ha llegado el fin de la ley en Cristo Jesús. No a medias, sino completamente. No cerca de su límite, sino que lo cumplió toda a cabalidad. Así que créanme que Jesús probó toda la copa de la ira de Dios. No solo una porción del trago, no solo unas pequeñas gotas, sino que bebió hasta el último sorbo. Y antes de morir, puso esa copa boca abajo, porque ya había bebido todo su contenido. Todo lo que nuestros pecados debían padecer, Cristo lo tomó completamente. Y por eso tú y yo podemos ser salvos. Como dijo Jesús en la cruz antes de bajar la cabeza, consumado es. Ya todo fue pagado. Gloriémonos en esto, pueblo. Él ha ofrecido por ti y por mí un sacrificio que está completo y que Dios lo recibió de manera aceptable. Dijo, claro, ya está listo. Gloriémonos en esto, pueblo. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos delante del Padre. Gloria a Dios. Y llegamos al tercer punto, el resultado de la sustitución de Jesús en nuestro lugar. Los sufrimientos han acabado, la deuda, mis hermanos, entonces ha sido pagada completamente. La justicia de Dios ha sido satisfecha. Por eso es que ya Dios no es injusto. Por eso es que la pregunta ya es contestada. Porque ya yo no tengo nada. Cristo lo pagó todo. Mi cuenta está saldada. No soy más deudor. Soy ahora hijo de Dios. La justicia ha sido satisfecha, la ley fue magnificada, la justicia es establecida por todos los pecados de todo su pueblo. Cristo ha hecho expiación completa. Cristo pagó por todos y cada uno de los pecados de su pueblo. Y para justificarlos, 3 días después, resucitó de los muertos. Vayamos un momento a Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos 4, 25. Vamos a leerlo desde el 24.
sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos justificados por la resurrección de Jesucristo. Ahora, la gran pregunta que te hago, que nos hace el texto es: ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a responder a esto? ¿Será que ya tú descansas en Cristo, sabiendo todo lo que Él ha hecho por ti? Dios está satisfecho con el sacrificio de su Hijo. ¿Será que tú puedes también estarlo? Dios cree que Jesús es suficiente. ¿Será que tú piensas eso? ¿Que Jesús es suficiente? ¿O crees que es demasiado poco? Y por eso buscas, y el hombre busca agregar otras cosas para obtener su salvación. Si el Señor, el Rey, contra quien ha sido cometido la ofensa, aceptó el sacrificio y la reconciliación, dirás tú con incredulidad y desconfianza: no, es que no es suficiente. ¿Cómo a veces nos atrevemos, si ya Dios el Padre aceptó la obra de Jesús, por qué nosotros decimos y pensamos que eso no es suficiente? ¿Cómo nos atrevemos a decir eso cuando nosotros no somos los ofendidos sino los ofensores? Te ruego que si tú piensas de esa manera, dejes de lado todo sentido de culpa. Deja todo aquello que dice que tú sigues siendo culpable y pon tu mirada en Cristo. Mis hermanos, debes ser salvo solo por la fe en Cristo Jesús, quien padeció una sola vez por los pecados. Y solo en Jesús, solo Él. Así que no procures crear un Salvador conforme a tus pensamientos o conforme a tus sentimientos. No pienses que debes experimentar esto o aquello antes de acudir a Jesús. Cristo no requiere de ti ninguna preparación. No tienes que ser pastor, no tienes que haber estudiado. La salvación consiste simple y llanamente en entregarte a Jesucristo. Todo tu ser, entregarte de rodillas delante de Él de una vez por todas. Acaba con tu viejo ser y no dependas de nada que puedas tú hacer o pensar o decir o conocer por ti mismo. Descansa en Jesús. Descansemos en Jesucristo únicamente y así seremos salvos. Aunque seas el peor pecador, aunque hayas muerto, ido al infierno y regresado, y tu alma sea la más negra que puedas encontrar, si confías en Jesucristo, quien padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, serás salvo. Miremos a Jesús y seremos salvos. Su expiación, su sustitución por nosotros es extraordinaria. Así que te invito a que dejemos de pensar: es que mis pecados son muchos. Cristo murió por todos ellos, no importa cuántos hayas hecho. Es que yo soy de corazón duro. Cristo puede ablandar tu corazón. Es que soy indigno, yo no merezco estar. Jesús ama al indigno.
Aquel que se cree que no es digno de Dios, también lo ama. Y también le extiende la invitación. Es que soy muy vil y soy muy mal hablado. Soy un mentiroso. Para ti es que vino Jesús. Por ti. No vino por los sanos. Vino por los enfermos. Vino por los malos. Jesús sufre, sangra, muere, es sepultado, resucita, asciende a lo más alto. Así que la invitación es a que confiemos en Él y serás salvo. Seremos salvos. Entreguemos todas las cosas en las que confiamos y dependamos solamente de Jesucristo y pasaremos de muerte a vida. La evidencia certera de que el Espíritu Santo habita en nosotros, de que hemos sido elegidos por el Padre, de que hemos sido redimidos por el Hijo, es cuando humildemente descansamos y confiamos en Jesús, quien padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Que el Espíritu Santo pueda bendecir esta enseñanza, consolando a muchos corazones para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor y Dios, gracias por la obra de Jesús. Gracias por Cristo. Gracias, mi Dios, porque no hay nadie como tú. Tan especial, tan amoroso. Y solo de ti queremos agarrarnos. Solo de ti queremos sujetarnos. Pues tú has pagado toda nuestra deuda. Has pagado por todos y cada uno de nuestros pecados. Y Señor, a veces necesitamos ser salvados de nuestros propios pensamientos que nos acosan y que nos acusan, de nuestra mente que a veces dice, tú no mereces esto. Sálvanos también de eso que a veces llegamos a pensar. Que podamos depositar humildemente toda nuestra vida a los pies de Jesús. Gracias por hablarnos, Dios. Alabado sea tu nombre, hoy y para siempre. Aleluya. Amén. Y amén. Mis hermanos, con esto damos terminado. La invitación es que podamos venir la próxima semana. Vamos a estar tratando un nuevo tema, una nueva serie. De hecho, tiene por nombre Las Buenas Obras. Muchos debemos tener ese libro, porque lo entregamos hace un par de años, creo yo. Entonces la invitación es que usted, si desea, puede buscarlo, irlo leyendo, ir meditando en él. Y lo esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Invite a otros, animémonos unos a otros. Sabemos que estamos como retomando y vamos de a poquito, ¿no? Ahí vamos. Hoy somos 2, 3 y así vamos subiendo. Que el Señor siga bendiciendo este tiempo, siga hablando. Amén. Vamos a orar para despedir, no sin antes